Bien, comencemos hablando acerca del lóbulo frontal. Anatómicamente, este se encuentra ubicado en la parte anterior del cerebro, detrás del hueso frontal, y se extiende desde la corteza prefrontal hasta la cisura de Rolando, también llamada surco central. Esta parte del cerebro incluye estructuras claves como la corteza prefrontal, que ya la habíamos nombrado, el área motora primaria y el área de Broca, que se encuentra en el hemisferio izquierdo y que es clave en el lenguaje. El lóbulo frontal es el responsable de las funciones cognitivas superiores, la regulación de la conducta y el control del movimiento voluntario. Se le considera el director de la orquesta del cerebro porque integra la información de diversas áreas para ejecutar y planificar acciones. Dentro de sus aspectos conductuales encontramos que controla funciones ejecutivas como planificación, toma de decisiones, resolución de problemas, regula la conducta social y el autocontrol, la inhibición de respuestas impulsivas y participa en la memoria de trabajo y la regulación emocional. Además de coordinar el movimiento voluntario, como ya lo habíamos dicho, y la expresión del lenguaje. Hablemos ahora de las psicopatologías que pueden estar relacionadas con lesiones en el lóbulo frontal. Por ejemplo, si dichas lesiones son en la corteza prefrontal dorsolateral, podemos encontrar déficits en funciones ejecutivas, dificultades en planificación y resolución de problemas. Por otro lado, si las lesiones se localizan en la corteza orbitofrontal, tendremos que puede haber desinhibición conductual, impulsividad, agresividad y cambios en la personalidad. Si las lesiones están en la corteza ventromedial, entonces se pueden presentar falta de empatía, apatía, indiferencia emocional, entre otras. También tenemos asociado como una psicopatología del lóbulo frontal el síndrome disejecutivo, el cual presenta falta de iniciativa, apatía y dificultades para adaptarse a nuevas situaciones. Y finalmente tenemos algunos trastornos asociados al lóbulo frontal, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, TDAH, la esquizofrenia, que se puede dar por el déficit en la corteza prefrontal, y las demencias frontotemporales. El segundo lóbulo que vamos a estudiar es el lóbulo temporal. Este, anatómicamente, se encuentra situado en la parte lateral inferior del cerebro, justo debajo de la cisura de Silvio. Contiene estructuras esenciales como la corteza auditiva primaria, que se encarga del procesamiento auditivo, el hipocampo, que se encarga de la memoria y el aprendizaje, la amígdala, que a su vez trabaja el procesamiento emocional y la respuesta de miedo, y el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje y se encuentra en el hemisferio izquierdo del cerebro. El lóbulo frontal es el encargado y es fundamental para la percepción auditiva, la comprensión del lenguaje, la memoria y el procesamiento emocional. Dentro de sus aspectos conductuales encontramos el procesamiento auditivo y la comprensión del lenguaje, el almacenamiento y recuperación de la memoria, especialmente de la memoria episódica, de la regulación de emociones y las respuestas afectivas, y además de la percepción y reconocimiento de rostros y objetos. Muy bien, y hablemos ahora acerca de los aspectos psicopatológicos asociados a una lesión o a una falla en el lóbulo temporal. Por ejemplo, si la lesión se encuentra en el giro temporal superior, se presenta la afasia de Wernicke. ¿Qué es la afasia de Wernicke? Pues es una dificultad para comprender el lenguaje. Por otro lado, si la lesión se encuentra más bien en la corteza auditiva, se presentará agnosia auditiva, que es la dificultad para reconocer sonidos o palabras. Si por otro lado el daño se da en el hipocampo, se presentará agnesia anterógrada, que es la incapacidad para formar nuevos recuerdos.
Si la lesión se da por alteraciones en la amígdala, los problemas, se presentarán problemas en la regulación emocional, hipersensibilidad al miedo, agresividad o apatía emocional. Un síndrome asociado a fallas o problemas en el lóbulo temporal es el síndrome de Kluver-Bucy, que se da por lesiones bilaterales en el lóbulo temporal. Esto pudiese hacer aparecer hiperoralidad, hipersexualidad y falta de miedo. Pero hay otros trastornos también asociados a problemas en el lóbulo temporal, como la epilepsia del lóbulo temporal, que da por crisis epilépticas con alucinaciones auditivas o déjà vus, la esquizofrenia, que son alucinaciones que se presenta a través de alucinaciones auditivas, el trastorno de estrés postraumático, que puede manifestar hiperactivación de la amígdala. Muy bien, hemos terminado de hablar del lóbulo temporal y ahora vamos con Adriana. Buenas noches, mi nombre es Adriana Rodríguez y les voy a hablar sobre el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Partiendo por el lóbulo occipital, en sus aspectos anatómicos tenemos que está ubicado en la parte posterior del cerebro, justo detrás del lóbulo parietal, cerca de la fisura parieto-occipital. Entre sus aspectos conductuales tenemos que está dividido en las áreas visuales primarias y secundarias. Es el encargado de procesar la información visual, también detecta formas, colores y movimientos, el reconocimiento de patrones visuales como números y formas, letras, y lo más importante es que permite enfocar la atención en objetos o específicos o en áreas del entorno. Ahora sigamos con el lóbulo occipital. Vamos a desarrollar los aspectos psicopatológicos. Hay que entender que lesiones en ciertas áreas del lóbulo pueden causar diferentes tipos de psicopatologías. Por ejemplo, lesiones en el área visual primaria y secundaria pueden causar ceguera cortical, que básicamente es la pérdida de la vista debido al daño cerebral. Otra lesión en la parte temporal inferior puede causar agnosia, que es la dificultad para reconocer objetos o personas debido al daño. Y las lesiones en la corteza temporal inferior y el área visual primaria y secundaria pueden causar alucinaciones visuales, que son percepciones de cosas que no están sucediendo en la realidad. También podemos asociar algunos trastornos y síndromes debido a los daños de la corteza. El síndrome asociado podría ser el síndrome de Anton, que básicamente es ceguera cortical con negación de la ceguera. El paciente no es capaz de reconocer su ceguera y atribuye este daño a otros factores. Y los trastornos asociados sería el trastorno bipolar y el trastorno esquizofrénico. Ahora hablemos del lóbulo parietal. Está ubicado en la parte superior del cerebro, cerca de la cisura de Roland. En los aspectos conductuales a destacar, tenemos que el lóbulo parietal es responsable de la percepción sensorial y también es el encargado de la integración de la información sensorial. Es decir, todo lo que es sensaciones y percepciones son los que se encarga el lóbulo parietal. También está involucrado en la atención sensorial y es responsable de la orientación espacial, o sea, de dónde estamos ubicados, de dónde nos encontramos, de todo lo que es percepción de fechas, días, horas, momentos, lugares, todo esto. Siguiendo con el lóbulo parietal, destacando ahora los aspectos psicopatológicos, tenemos que la lesión en el área intraparietal puede causar heminegligencia, que básicamente es la ignorancia o desconocimiento de uno de los lados del cuerpo o del espacio. También la lesión en el área premotora puede causar apraxia, que es la dificultad para realizar movimientos o acciones debido al daño en el cerebro. También tenemos la lesión en el área retrosplenial, que puede causar desorientación espacial, que básicamente es la dificultad para relacionar
los lugares, objetos o personas en un espacio en específico. Las lesiones en el lóbulo parietal pueden causar también cambios en la personalidad como apatía, irritabilidad, desinhibición. Y también tenemos trastornos asociados y síndromes asociados a los daños en el lóbulo parietal. Uno de los síndromes destacados sería el síndrome de Gerstmann, que es la dificultad para reconocer y nombrar objetos, que pueden incluir dificultades para leer y escribir, básicamente. Y entre los trastornos asociados tenemos el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Muchas gracias por su atención.